Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga grandemente en esta hermosa noche de palabra. Agradecemos su preferencia en este su espacio En paz me acostaré. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, una hora de palabra fresca, de palabra del cielo, a través de su emisora online Vino Nuevo Radio. Transmitimos por audio a través de su emisora cristiana. También transmitimos en video a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra. Estamos en vivo, en video, a través de nuestro Facebook Live, compartido también en la página de Vino Nuevo Radio y en el grupo Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por su compañía en esta noche, una noche en la que vamos a tratar un tema que lo venimos anunciando desde el miércoles anterior y lo hemos titulado Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Pero ¿qué le parece si antes elevamos una palabra de oración? Te damos gracias, Señor, una vez más la oportunidad que nos das de traer tu palabra, una palabra que esperamos que sea de toda edificación para aquellas almas que con corazón contrito y humillado estén receptivas a la voz que viene de lo alto. Gracias por la oportunidad que nos das de ser transmisores de tu palabra, y como siempre no dejamos de pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta noche a toda verdad, que sea tu palabra la que sea derramada en este espacio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Así vamos a iniciar este tema y así vamos a concluirlo en esta noche. Si yo le preguntara a usted, hermano y hermana, ¿cuál es su proveedor? ¿Quién le provee a usted? El salario que usted recibe, el dinero que quincenalmente o mensualmente usted recibe por la labor que usted realiza, ¿quién es el que se lo provee? La primera conclusión a la que vamos a llegar en esta noche es que no es la empresa para la cual usted trabaja la que se convierte en su proveedor. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol: de sus riquezas maravillosas, mi Dios proveerá de todo lo que necesiten. Filipenses 4, 19. A partir de hoy le tiene que quedar claro que de las riquezas maravillosas, nuestro Dios es el que le repara a usted y me repara a mí todo aquello que necesitamos. Ahora, es importante que hagamos una aclaración, porque Dios no ha prometido darnos todo lo que usted y yo queremos, pero lo que sí ha prometido es suplirnos todo aquello que nos haga falta. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, estoy hablando también de cualquier necesidad emocional, de cualquier necesidad espiritual. El Señor sí ha prometido suplirme lo que Él considera que yo necesito. El problema de muchísimas personas es cuando creen que necesitan algo. Le ponen el nombre a una necesidad creyendo de una manera ilusa que necesitan ese algo. El apóstol Santiago en el capítulo 4 versículo 3 decía: cuando le piden a Dios no reciben nada. ¿Por qué? Porque la razón por la que ustedes piden, dice Santiago, es mala. Piden, dice Santiago, número 1, piden
con malos propósitos. Ya para empezar, ahí vamos mal. Número 2, piden con una torcida intención de malgastarlo todo en sus propios caprichos, porque número 3, lo único que ustedes quieren, dice Santiago, es satisfacer sus propios placeres. Por eso es que Dios es el único que conoce qué es lo que realmente usted carece, cuál es su verdadera carencia, y aunque usted no lo crea, está muy lejos de lo que usted y yo creemos que necesitamos. Entonces Dios sabe que ocupamos, y a nosotros ni nos pasa por la cabeza realmente lo que Dios sabe que nos hace falta, porque Él sabe todas las cosas. Ese es el problema de cuando no recibimos, porque pedimos mal, porque hay una torcida intención de hacer un mal gasto, y peor aún, lo único que estamos haciendo es complacer esos malos deseos. Cabe también destacar en esta noche, hermano y hermana, reconocer que muchas de las preocupaciones por las que atravesamos usted y yo, hablando en el tema económico, muchas veces son excesivas. El mismo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, nos decía que lo más importante que usted y yo necesitamos es buscar el reino de Dios. Lo primero que usted y yo debemos hacer, Mateo 6, 33 y 34, es buscar el reino de Dios y hacer lo que es justo. Entonces, a partir de ese momento, Dios nos va a proporcionar todo aquello que necesitamos. Ese pasaje es un mandato y una promesa. Cuando yo busco a Dios, porque ese es el mandato, entonces Dios cumple su promesa. ¿Cuál es su promesa? Proporcionarme todo lo que yo necesite. Si yo creo en la promesa de que Dios me va a brindar todo lo que yo necesite, entonces voy a cumplir su mandato. Y continúa diciendo el Señor Jesús: no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Es un problema estar pensando qué haremos mañana. Ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Es muy lamentable cuando muchas personas se arrogan el criterio de contar con el siguiente día cuando ni siquiera ha terminado este, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar mañana porque desconocemos el futuro. Ahora, de algo que sí podemos dar fe los hijos de Dios es que cuando el Señor da, Él nunca escatima al dar. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 32: Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto, ve hasta donde llegó Dios para darle a usted y darme a mí, hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, o sea, si Dios nos dio lo más grande que Él tenía, si se desprendió de lo más valioso que poseía, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? O sea, es increíble que habiéndose Dios despojado de lo más preciado que era su Hijo, si Dios nos dio su Hijo, hermano y hermana, Dios nos va a dar cualquier cosa. Porque dice Lucas capítulo 1 versículo 37, no hay nada imposible para Dios. Y eso es algo que usted tiene que creer en esta noche, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, con este versículo que acabamos de leer en cuanto a lo que Dios se ha desprendido para darnos, la verdadera necesidad, la necesidad más primordial que tenemos como hijos de Dios, la verdadera carencia que nosotros teníamos, hermano y hermana. Romanos capítulo 3 versículo 23, el apóstol Pablo lo dice: todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. El principal problema que usted y yo teníamos, que tiene toda la humanidad desde Adán, es que estamos lejos de Dios. Es que esa relación íntima que tenía el hombre con Dios desde el huerto del Edén se rompió por el pecado original. Y si no hubiese sido por la iniciativa propia de Dios, el problema más grande que el ser humano tiene no se hubiera podido resolver. Dios lo resuelve. Entonces, si Dios resuelve el problema más grande, que es reconciliarnos con Él a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario,
cualquier cosa Dios puede hacer por usted y puede hacer por mí. Ahora, algo que no debemos pasar por alto es el trabajo que Satanás hace en las mentes y corazones de todas las personas. Es muy lamentable en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3, cuando leemos cómo Satanás insinúa que el hombre necesita algo más de lo que Dios le da. Satanás es especialista en poner ese tipo de pensamientos en la mente del hombre, en los corazones de las personas, porque eso fue lo que Satanás le dice a Eva. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3. La serpiente se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Vea la pregunta que Satanás hace. Lo que Dios se había dicho era que podían comer del fruto de todos los árboles a excepción de uno. Pero Satanás empieza diciéndoles: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol? Hay una gran diferencia entre el mandato de Dios y esa pregunta ponzoñosa que hace Satanás. La mujer le contesta: sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Hermano y hermana, tenemos que aprender a conocer cómo es que trabaja Satanás y cuáles son sus artimañas. Y una artimaña del enemigo es poner insatisfacción en el hombre y hacerles creer que Dios siempre nos priva de algo bueno. Cuando los mandatos de la Biblia dicen no hagan tal cosa, Satanás viene inmediatamente hacia usted y hacia mí a decirnos: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que eso tan rico Dios no me permita hacer? ¿Cómo es posible que eso tan delicioso Dios se lo tenga privado? Dios no es un Dios bueno, tal vez dirán muchas personas, y eso es porque Satanás siembra esa insatisfacción. Ahora, el problema es que esa insatisfacción que siembra Satanás se va a ver incrementada por el persistente rechazo que el hombre hace a Dios. Entonces Satanás le dice al hombre: qué barbaridad con Dios. El hombre se la cree y entonces se enoja con Dios y lo termina rechazando, porque como niño malcriado, entonces papá no me deja hacer lo que yo quiero, entonces ya no quiero a papá. Sofonías, el profeta, en el capítulo 3, versículo 2, nos decía: en su soberbia, el ser humano, en primer lugar, no quiere oír la voz de Dios. En segundo lugar, nadie le puede decir nada. Claro, como no quiere oír la voz de Dios, entonces no le hace caso a nadie y es solamente su verdad la que impera. Y entonces, en esa espiral descendente, dice Sofonías 3:2, el hombre rechaza toda corrección. Entonces, a partir de ese momento, ya no hay nada que hacer, porque dice Sofonías que el hombre no confía en el Señor y ya no va a buscarle ser fiel a Dios. Es una espiral descendente, no quiere oír a Dios, nadie le puede decir nada, va a rechazar toda corrección, deja de confiar en Dios y por tanto no le va a ser fiel al Señor. Es una lástima cuando se pone las noticias, lee los periódicos, escucha la radio, cómo hay un descontento en la humanidad. Hay descontentos con el gobierno. Usted ve los noticieros en los países, cómo la gente está descontenta con el gobierno, cómo se subleva, cómo hacen manifestaciones en la calle, que muchas veces terminan en violencia. Está el odio a lo que se ha instituido, que hay hasta muertes, producto precisamente de esa violencia y esa insatisfacción. El hombre está descontento, muchos con el salario tan bajo que ganan, muchos porque los bienes están carísimos, otros están enojados hay mujeres que están enojadas con la gordura del marido, hay maridos que están enojados porque la esposa está muy flaca, hay personas que están descontentos hasta con su iglesia, enojados con el pastor, enojados con los diáconos, hay gente que se molesta hasta con lo que se predica, no le gustan las predicaciones de sus congregaciones, no le gusta lo que se canta, personas que están descontentas con la casa donde viven, con el barrio donde reside. Y el problema es que ese descontento, fisiológicamente hablando, afecta a la salud. Claro, entonces las personas entran en un grado de depresión, de abuso de drogas, alcohol, cigarro, todo tipo de vicios. Y todo esto se va a incrementar
ante la insatisfacción humana. El hombre busca válvulas de escape en los vicios, en placeres, en abusos, ante esa insatisfacción que le produce el estar descontento con su entorno. Satanás, volviendo otra vez al punto del enemigo, es experto en ponernos a usted y a mí pensamientos erróneos en nuestra mente. Usted y yo muchas veces, y tenemos que reconocerlo, hemos sido abatidos por el enemigo cuando viene a nuestros oídos y nos dice: necesitas de esto que no tienes, porque si no, no serás feliz. Tienes que tener un carro igual al carro que tiene tu vecino. Tienes que tener exactamente lo que tiene tu hermano, porque te lo mereces. Porque si usted no tiene eso, nunca va a poder estar contento. El problema con los pensamientos que Satanás nos impone es que cuando yo acepto un pensamiento malo, ese pensamiento se va a transformar en una creencia errónea. Y esa creencia errónea, amado hermano y hermana, se va a convertir en acciones erróneas y sentimientos erróneos. Y esos sentimientos erróneos, tarde o temprano, nos van a llevar a muchos conflictos internos, conflictos indeseables, que después de que han llegado, lamentamos haberlos tenido. Pero el problema es que vienen esos pensamientos, esas creencias, que nos llevan a esas acciones, a esos sentimientos, que tarde o temprano desencadenan en fatalidad. Usted y yo como creyentes, y en ese momento le estoy hablando a los hijos de Dios, no le estoy hablando a los que están allá afuera, le hablo a los hijos de Dios. Algo que tiene que quedarnos claro en esta noche es que tenemos que ser realistas del mundo en el que usted y yo vivimos. Hay hijos e hijas de Dios que creen que cuando venimos al Señor vamos a vivir en esferas celestes, lejos de problemas, llenos de bienes, cero necesidades de ningún tipo, full salud, qué sé yo, como que vamos a vivir en un planeta que definitivamente no existe. Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús es categórico. Si hay alguien que no miente, es el Señor Jesús. Y Él dice expresamente en Juan 16, 33, en el mundo ustedes tendrán que sufrir muchas pruebas y tristezas. Dios no miente. Jesús no miente en su palabra. Nunca dijo que este mundo para el cristiano y la cristiana iba a ser un mar de rosas. Nunca dijo que no íbamos a sufrir, ni estar tristes, ni con problemas. En el mundo ustedes tendrán que sufrir muchas pruebas y tristezas. Pero, dice Jesús, tengan valor, porque yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Es ahí la gran diferencia. Que indistintamente tengamos tristezas, problemas, necesidades, carencias, vicisitudes, aflicciones, como usted quiera llamarle, hay esperanza en poder vencerlas en Cristo Jesús, porque Él ha vencido los poderes que gobiernan este mundo, que son los que infligen muchas veces todo este tipo de situaciones anómalas y tristes en nuestra vida. Y si Él venció, Él ha prometido que usted y yo también podemos vencer. Juan capítulo 17, versículo 15, en su oración sacerdotal, en el Getsemaní, a punto de ser apresado, Jesús, en vez de estar pensando en sus propios problemas y en todo el sufrimiento que iba a recibir a partir de ese momento y hasta su muerte el día siguiente, por usted y por mí, Él estaba más preocupado en los hijos e hijas de Dios, cuando dice, no te pido que los quites del mundo. Le está hablando a Dios acerca de sus hijos e hijas. El Señor en ese momento estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Y Él dice, yo no te pido que los quites del mundo. Yo lo que te pido es que los protejas del mal. Estaremos en esta tierra hasta que el Señor lo determine. Y mientras estemos en ese mundo, hermano y hermana, ese mundo es un mundo caído. Usted y yo vivimos con los inconversos. El trigo está viviendo con la cizaña. Al final de los finales, Dios es el único que sabe por dónde es que anda la situación. Pero compartimos el mismo mundo. Compartimos las mismas tristezas, compartimos las mismas alegrías, con una gran diferencia, que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y a su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Sin embargo,
hay que entender y ser realistas que estamos viviendo en ese mundo que cada día va de mal en peor. Hechos capítulo 14 versículo 22 dice: en esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles: para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Recuerde la palabra del Señor: solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Puerta estrecha, puerta angosta, camino estrecho, camino angosto. ¿Por qué muchos en ese momento andan por el camino ancho? ¿Por qué muchos en ese momento andan por la puerta ancha? Claro, porque esa anchura lleva al camino, lleva totalmente a la perdición. Por eso es que es esa estrechez en la que nosotros vivimos la que nos va a mantener seguros hasta llegar al cielo. Tenemos que quedar totalmente claros en esa noche. Yo menos que nadie los voy a engañar. Vivimos en un mundo que está sujeto bajo maldición, la maldición del pecado, y vamos a tener, hermano y hermana, que enfrentar muchísimas pruebas y problemas. Dios, sin embargo, ha prometido estar con nosotros, pero no nos ha prometido que va a ser fácil. Y si usted cree que la vida con Cristo es difícil, yo le digo a usted en esta noche que vivir sin Cristo es peor. Entonces ponga en una balanza y que sea el Espíritu el que le guíe. Justicia. Justicia. Hay justicia en este mundo. Ponga los noticieros. Vea lo que a usted le han hecho en su lugar de trabajo, sus vecinos, su familia. ¿Cuántas veces usted ha sido objeto de injusticia? Cantidad de veces. ¿Quién le dijo a usted que ese mundo es justo? ¿Quién le dijo a usted que por ser hijo o hija de Dios, a usted la gente lo va a tratar con justicia? O sea, desde el momento entonces que usted viene a ser hijo e hija de Dios, entonces como que hay un sello en la frente y todo el mundo tiene que tratarlo bien porque es hijo de Dios. Al contrario, Jesús le decía a sus discípulos en la última cena: ¿por qué la gente los odia a ustedes? Porque me odió a mí primero. Porque Satanás odia todo lo que se parezca a Dios. Entonces no pretenda ser moneda de oro para que presuma que todo el mundo lo va a querer y lo va a amar, porque si usted es hijo de Dios, con mucha más razón, el mundo lo va a odiar y lo va a despreciar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, Salomón nos dice: el corredor más veloz no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre, y a veces tiene que pasar hambre, dice Salomón. El más astuto y habilidoso no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada e instruida, dice Salomón, no siempre va a recibir la recompensa que merece, ni va a gozar de simpatía. Entonces, hermano y hermana, a partir de esta noche, sáquese ese chip de la cabeza en el que usted cree que por ser cristiano o cristiana todo cierra, todo cuadra. No, olvídese de eso. Es cuando más afrentas van a venir en nuestra vida. Pero seamos claros, el Señor ha prometido estar con nosotros, y porque Él ha vencido, usted y yo podremos vencer. Por eso es que nuestra óptica de los problemas y las aflicciones es muy distinta a la óptica que el mundo tiene. El mundo resuelve todos sus problemas con un disparo en la cabeza, tirándose de un puente, tomándose un veneno, maltratando a otras personas. Sin embargo, el hijo e hija de Dios sabe que tiene al Señor en su corazón y que Él puede venir en su auxilio en cualquier tribulación en la que uno se encuentre. Lo que usted y yo consideramos como injusticias, lo que usted y yo consideramos como falta de amor por parte de otros hacia usted y hacia mí, déjeme decirle, hermano y hermano, que la Biblia nos dice que son temporales. Son temporales. Y no solamente son temporales, también son para su beneficio y mi beneficio. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, recuerde usted que en estas transmisiones brindamos una serie de textos bíblicos para poder reafirmar conceptualmente todos aquellos criterios que se esgrimen en estos mensajes. Nos interesa muchísimo hablar de la palabra de Dios, y por eso es que traemos algunos textos a colación que, si usted no tiene la oportunidad de irlos anotando, usted a partir de las 9 de la noche puede volver a repasar
ese mensaje que queda grabado en nuestro perfil, y usted puede volver con toda la calma del mundo, ir haciendo las anotaciones respectivas. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Las dificultades que usted y yo tenemos, dice el apóstol, son pequeñas. Son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, a esas dificultades, Dios nos va a llenar de gloria. Una gloria que, dice el apóstol, va a durar para siempre. Una gloria que es grande, una gloria que es maravillosa. Esa es la gran diferencia de las dificultades de los cristianos con las dificultades del mundo allá afuera. Porque las dificultades del mundo precisamente son para llenarnos de la gloria de Dios una vez que las hayamos atravesado. Ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna tristeza que usted haya atravesado en este mundo es en vano. Todas y cada una de ellas están siendo registradas, y cuando usted y yo pasamos la prueba, el Señor hace un registro adicional y una recompensa por cada vicisitud que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que atravesar. Recuerde usted que como hijos de Dios tenemos que ser probados. Dios nos prueba, y aparte de eso, Satanás nos tienta. Entonces hay bastante trabajo que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros. Isaías capítulo 55 versículo 9. Dios dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, y yo les juro que así es. Por eso es que en esta noche, amado hermano y amada hermana, tenemos que armarnos de valor, creerle al Señor, entender cuál es el propósito de todas esas situaciones difíciles que tenemos que atravesar mientras estemos aquí en la tierra. 60 años, 70 años, 80 años que vamos a vivir aquí en la tierra no se comparan en nada a cosas que ojo no ha visto, a cosas que oído no ha escuchado, y que están preparadas, según el apóstol Pablo, para todos aquellos que aman a Dios en la eternidad. Entonces no se puede comparar este tiempo corto que vivimos en la carne con esa eternidad celestial que nos espera con el Señor. Yo necesito decirle a usted en esta noche, y es muy importante decirle de parte de Dios, que depende de cómo usted reaccione a una dificultad, a una vicisitud, así se determina qué tipo de creyente es usted. Dicho de otra manera, dime cómo reaccionas ante una circunstancia difícil y yo te diré qué tipo de creyente eres. Porque los cristianos respondemos de maneras diferentes a las circunstancias que vienen difíciles en nuestra vida, y dependiendo de cómo usted y yo reaccionemos, así queda plasmado el tipo de hijo e hija de Dios que somos. Por eso es que hay una palabra muy hermosa que la quiero traer a colación, y es la palabra contentamiento. Contentamiento. Contentamiento no es andar en un puro jajá. Contentamiento no es andar en un puro chiste, en un puro vacilón. Hay gente que cree que la vida cristiana es un vacilón, que es una risotada. Así no es. Y el contentamiento no es eso. El contentamiento, amado hermano y hermana, es una satisfacción interior y espiritual, indistintamente cual sea la circunstancia. Eso es el contentamiento. Es una satisfacción que solo la puede dar el Señor en los corazones de los hombres y las mujeres de Dios, la cual es una satisfacción espiritual. Aquí no hay nada emocional, aquí no hay nada físico, aquí no hay nada sentimental. Y lo más interesante, increíble, y que cuesta entender para muchos, es que Dios puede darnos ese contentamiento indistintamente en la circunstancia en la que yo me encuentre, sea buena o no tan buena. Pero hay algo que también quiero que usted aprenda en esta noche, y es que el contentamiento se aprende.
uno aprende a estar contento. Y usted me dirá, ¿y cómo aprende uno a estar contento? De eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento, después de esta breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo y en directo, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. No quiero dejar pasar por alto a todas aquellas que de una manera desprendida y mostrando su amor y afecto a ese servidor han estado orando por mi salud. Gracias al Señor ya estamos un poco mejor de la garganta, hemos pasado algunos días bastante complicados, pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha estado con nosotros y es nuestro compromiso servir al Señor y bendecirle a cada uno de ustedes. Y podemos decir como el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Agradezco a todos los hermanos que han estado orando por mi salud. Estamos compartiendo en esta noche el tema Dios, y lo que Dios me da es todo lo que necesito. No necesitas nada más que Dios y todo lo que Dios te da. Llevamos más de 40 años en el ministerio y este mensaje es de los que más ha calado en mi vida. ¿Cómo poder entender que nuestra verdadera necesidad viene del Señor y estar contentos con aquello que Dios nos da? Yo saludo en esta noche a los hermanos que nos están dando su preferencia. Gracias por cada uno de ellos. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios le bendiga, hermana Marta, gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Lisbeth Mora, su esposo Don Gilbert, hermanos que amamos, hermanos que bendecimos en el Señor, hermanos que nos tienen sujetos en sus oraciones de madrugada. Damos testimonio de que son personas de oración, hijos de Dios que siempre nos están sosteniendo con sus oraciones. Damos gracias a Dios por ellos. Bendecimos también Francis Oriamuno, Dios te bendiga. Francis, doña Doris, tu mamá, gracias por estar con nosotros. Cine en los Estados Unidos también, y las familias que también nos están acompañando en esta noche, en esta transmisión en vivo y por audio y por video. Les decía en el segmento anterior que el contentamiento se aprende. Uno aprende a estar contento. No se nace con contentamiento. Se aprende a tener contentamiento. Y lo aprendes cuando vienes al Señor. Por eso es que aquel hombre y mujer que no tienen a Dios en su corazón, y vea lo que le voy a decir en esta noche, el hombre y mujer natural y carnal que no tienen a Dios en su corazón, nunca tienen contentamiento. Siempre están insatisfechos, siempre están renegando, siempre están maldiciendo, siempre están deprimidos, siempre están agobiados. Pero el Hijo de Dios aprende, cuando viene a los caminos del Señor, a tener contentamiento. ¿Cómo aprender a tener contentamiento? Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo lo dice. Hermano y hermana, todo está escrito, todo está en la Biblia. Si pudiéramos leer más la palabra del Señor, si pudiéramos reflexionar más en la palabra del Señor, si de verdad nos centráramos a meditar más en la palabra del Señor, podríamos tener conocimiento de lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He aprendido a estar contento y satisfecho con lo que tengo y en cualquier situación en la que me encuentre. Cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo, y si usted ha tenido la oportunidad de analizar todo el periplo en que consistió el ministerio del apóstol Pablo, hermano y hermano, usted se quedará boquiabierto
Yo espero que en las próximas semanas o meses entremos a estudiar la vida del apóstol Pablo. Ya en algunas oportunidades hemos desarrollado este tema y vamos a traerlo nuevamente. Pero cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo, usted encontrará que nunca fue una vida fácil. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y lea del capítulo 1 y también el capítulo 11. Pablo sufrió muchas persecuciones, muchas prisiones. Pablo fue un hombre enfermo. Pablo fue un hombre pobre, un hombre que a menudo tenía aflicciones. Pero sin embargo, en medio de todas esas vicisitudes, Pablo era un hombre contento. En tu enfermedad puedes tener contentamiento. En tu pobreza puedes tener contentamiento. En tus prisiones puedes tener contentamiento. Y eso lo aprendes con el Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tengo experiencia de lo que es vivir en la pobreza. Y también yo tengo experiencia de lo que es vivir en la abundancia y en la prosperidad. No tengo problema. Hermano y hermana, muchas veces usted y yo hemos tenido muchísimo de todo, como muchas veces también hemos carecido de todo. Salomón decía, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para tener, tiempo para no tener, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Mentira que una persona durante toda su vida pase en un puro jajaja. Eso no existe. Por eso es que yo creo que la felicidad no existe. En este mundo terrenal, la felicidad no existe. Lo que existe son los buenos momentos. Lo dice Salomón el rey, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Ya lo leímos. Entonces, Pablo dice, yo tengo la experiencia de vivir en la pobreza. Y también cuando he tenido bastante. Pero hay un secreto, dice el apóstol Pablo. El contentamiento, hermano y hermana, tiene un secreto. Y se lo voy a dar en esta noche. Y ojalá que usted comparte ese mensaje con muchas personas que tal vez usted conoce y que están muy insatisfechas en su matrimonio, con su carrera, con el lugar donde trabaja, donde quiera que se encuentre. El secreto que ha aprendido, dice el apóstol Pablo, de vivir en cada circunstancia, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, ya sea que no tenga nada o que tenga de todo. Ese es el secreto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Dice el apóstol, estar tranquilo, confiando en el Señor, en cualquier situación por la que yo tenga que atravesar. Entonces, lo que Pablo está diciendo en dos platos es que el secreto del contentamiento es creer que Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo necesito. Es estar conforme en cualquier situación en la que Dios me coloque. Ese es el secreto del contentamiento. Pero también el contentamiento es una elección. Yo elijo tener contentamiento. Usted elige tener o no tener contentamiento. Porque, como lo vimos ahora, el contentamiento no es algo que Dios da. Dios no nos da contentamiento. No se nace con contentamiento. Es algo que usted y yo, según el apóstol Pablo, aprendemos. Tenemos que aprender a tener contentamiento. Y no solo aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Vea la declaración que el apóstol Pablo hace en el pasaje de Filipenses. He aprendido a contentarme. Entonces, ¿cómo aprender a estar contento? ¿Cómo se aprende a estar contento? En primer lugar, si usted quiere aprender a tener contentamiento, número uno, lo que tiene que hacer es diferenciar entre lo que es temporal y lo que es eterno. Haga ya una diferencia entre lo que es de esta tierra y de lo que es del cielo. Porque el mismo apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Usted tiene que entender, hermano y hermana, que somos seres inmortales, no somos seres mortales.
El muerto al hoyo, el vivo al bollo, eso no existe. Usted es inmortal, desde que nace nunca va a dejar de existir. Que pasa de terrenal a celestial, eso es otra historia. Que va a pasar a vida eterna con Cristo o que va a pasar a perdición eterna, eso es otra cosa. Pero usted y yo fuimos creados por Dios, y ese fue su deseo, de que tuviéramos un futuro eterno que Dios mismo planeó para todos los hombres y para todas las mujeres, que va muchísimo más allá de todo lo que podamos ver o imaginar. Dios lo planeó, que yo lo decida tomar. Hay un mundo de diferencia. ¿Por qué el mundo vive descontento? Ve a sus vecinos, ve a sus compañeros de trabajo, ve a su familia. ¿Por qué el mundo allá afuera está descontento? Porque solo alcanza a ver lo que es terrenal, solo alcanza a ver lo que llega a su nariz. Hasta ahí es que la persona ve, y por tanto eso es lo que le genera descontento. Descontento porque no hubo aguinaldo a fin de año, descontento porque tal vez otros no le pegaron al gordo, descontentos porque eliminaron ciertas actividades, descontentos por muchísimas situaciones, porque ya a las 9 de la noche tiene que estar guardado en su casa, descontento porque no puede sacar el carro todos los días. Muchas personas vienen a Dios y después se alejan de Dios, claro, porque consideran que Dios no cumple sus expectativas. Usted conoce muchas personas que vienen al Señor creyendo que Dios va a llenar todas sus insatisfacciones, creen como que Dios tiene una cajita de sorpresas para estar dándole todos los regalitos que yo quiero tener y que no he podido obtener por mis propias fuerzas. Entonces muchas personas buscan a Dios en medio de sus insatisfacciones, creyendo que Dios los va a satisfacer. Hay que decirle a esas personas que lamentablemente así no suceden las cosas con Dios. Dios no es un ser al cual usted le puede decir: deme, tome, venga, vaya. O sea, así no funciona. Yo no puedo venir a Dios insatisfecho creyendo que Él va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Por eso es que usted lo ve. Muchos vienen a buscar al Señor y cuando ya ven que no era lo que pensaban, entonces salen corriendo. Se terminan alejando. Jesús mismo decía en Juan capítulo 6, versículos 60 y 66, que muchos lo seguían. Vea lo que dice la palabra del Señor en Juan. Muchos de los que seguían a Jesús dijeron: su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Entonces, desde ese momento, dejaron a Jesús muchos de los que lo habían seguido y ya no andaban con Él. ¿Por qué mucha gente entra a nuestras iglesias y se van? Porque el Dios que los va a sacar de la pobreza, que les va a quitar sus problemas, no era el Dios que ellos pensaban. Entonces se terminan yendo. Y por eso es que Jesús, hermano y hermana, es muy claro, y se lo vuelvo a repetir: Él no engaña a nadie, ni tiene tampoco amarrado a nadie. Jesús mismo le preguntó a sus discípulos, Juan capítulo 6, 67. Siga la lectura. Entonces Jesús le preguntó a los 12: ¿ustedes también quieren irse? Porque, hermano y hermana, con todo respeto se lo digo, Jesús no atrasa a nadie. Si usted y yo vamos a seguir a Jesús pretendiendo que le podemos sacar, estamos perdiendo el tiempo, y mejor no pierde el tiempo. Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse? Si quieren irse, la verdad, vea, la puerta está abierta. Pero Pedrito, que es el discípulo que se parece más a usted y a mí, le dice a Jesús: Señor, vean lo que Pedro le dice, hermano. Esa es la respuesta que usted y yo tenemos que decirle al Señor en esta noche: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? A como está este mundo de perdido y de corrompido y de tenebroso, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros, dice Pedro, y hablando por usted y por mí, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermano y hermana, ¿a dónde vas a ir si no tienes al Señor en tu corazón? A los vicios, a perderte con ese mundo que cada día va de mal en peor. Definitivamente es una mala elección. Dios nunca permita que nos alejemos de su mano, que Él siempre nos tenga en el hueco de su mano, porque si la vida con Cristo es difícil, te lo vuelvo a repetir, vivir sin Cristo es peor. Usted y yo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo eterno,
Deje ya de estar tan agarrado a ese mundo. Deje de estar tan preocupado de todas esas situaciones terrenales. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18: porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto se va a acabar. Al contrario, dice Pablo, nosotros nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Esa debe ser su preocupación y mi preocupación a partir de hoy. Ahora, no sabemos cómo será esa vida, dice Pablo. Lo que sí sabemos es que esa vida será eterna. Así lo ha prometido el Señor. Aprendes a estar contento también cuando te alejas de la codicia. ¿Cómo hay codiciosos y codiciosas que se llaman hijos e hijas de Dios? El escritor de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5 dice: que la fiebre del dinero no se apodere de vosotros, sean las costumbres vuestras sin avaricia. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. No hay hijo de Dios que mendigue pan, nunca. Y la palabra del Señor lo dice, y yo le creo a la palabra. Un hijo de Dios no mendiga. Un hijo de Dios no se arrastra por el suelo buscando quien le dé un plato de comida o un techo. Dios nunca va a permitir, y el Señor lo dice, Hebreos 13:5: nunca te dejaré desamparado. Usted y yo podemos decir como el profeta Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y si Dios ha estado contigo hasta hoy, el Señor estará contigo todos los días de tu vida, en cualquier situación en la que te encuentres. Las personas, hermano y hermana, es increíble. Vienen a este mundo sin nada y se van a ir de este mundo sin nada. Y lo paradójico es que en el intermedio de nuestra venida y nuestra ida, nos matamos por obtener cosas. Cosas que cuando vamos a morir, ya no las podremos llevar. Otros las van a terminar disfrutando. Usted vino a este mundo sin nada y se irá sin nada. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículos 7 y 8: porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos ropa y comida, dice el apóstol, estemos contentos con ello. Hermano y hermana, libérese en esta noche de esas ataduras, de la codicia, de la avaricia, de estarse asomando por la tapia del vecino para ver qué compró de nuevo para comprarlo usted. Deje de estar viendo lo que tienen los demás, codiciando y deseando en avaricia lo que otros tienen, porque eso lo que lo hace es amargarlo, deprimirlo y peor aún, alejarlo de Dios. Si nuestra vida, si nuestra visión del futuro llega hasta donde termina esta vida, nunca vamos a estar contentos. Si usted cree que es aquí en la tierra donde usted va a tener todo lo que necesita, hermano y hermana, está perdido. Muchos hoy andan entristecidos con el viaje que no hizo, con la carrera que no estudió, con el amor que nunca tuvo, con aquel trabajo que deseó y nunca le llegó. Hay mucha insatisfacción por todos lados. Nunca estarás contento hasta que estés agradecido. Nunca vas a estar contento hasta que seas una persona agradecida. Y es imposible estar descontento y agradecido con Dios al mismo tiempo. Y aunque las cosas no vayan necesariamente como usted desea que vayan, hermano y hermana, hay mucho por qué estar agradecido con Dios. Hay cosas que no salen cuando uno quisiera que salieran. Hay cosas que uno no se explica por qué es que nos están pasando. Pero cuando yo, en vez de ver eso que no está sucediendo, y veo las cosas tan maravillosas que Dios hace en mi vida, hay un mundo de distancia. Yo le animo en esa noche a que usted cuente todas sus bendiciones una por una, y usted se sorprenderá de lo que Dios ha hecho en su vida. Coja un cuaderno, coja un lápiz y empiece a escribir todas las bendiciones que Dios le ha dado. El simple hecho de poder respirar, el simple hecho de no estar en ese momento en un hospital con un sistema de respiración, porque ya no se puede respirar por su propia cuenta. Si usted no está ahorita en un hospital, dele gracias a Dios. Si usted no está ahorita en la cárcel, dele gracias a Dios. Si usted tuvo un bocado que llevarse hoy a su boca, dele gracias a Dios, porque hay muchísimo más por agradecer. Hay muchísimo más por agradecer.
que aquello que yo creo que necesito. Cosas que hay que agradecerle a Dios. Agradézcale a Dios su clemencia. Agradézcale a Dios la paciencia que le tiene. Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23 decía Jeremías: por la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor, no hemos sido destruidos. Nunca su misericordia se ha agotado. El Señor es digno de toda confianza, muestra su bondad, y esa bondad, dice Jeremías, la recibimos todos los días. El salmista, en el 103 versículo 8 decía: el Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. No tienes que agradecerle a Dios, agradécele que no te ha destruido, agradécele que es misericordioso contigo, agradécele que si Él nos pagara cada iniquidad nuestra, hermano y hermana, ya no estaríamos en ese mundo. Agradécele que te ha hecho apto para participar en la herencia de los santos. El apóstol Pablo decía en Colosenses capítulo 1 versículo 12 y 13: con gozo damos gracias al Padre, quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quieres otra cosa para agradecer a Dios? Que por su misericordia te ha llamado hijo e hija de Dios. Por eso es importante meditar más en lo eterno que en lo temporal. ¿Quieres agradecerle a Dios por otra cosa que tal vez has olvidado? Agradécele a Dios por sus bendiciones silenciosas. ¿Sabes qué son bendiciones silenciosas? Tal vez nunca las habías escuchado. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, dice el Señor al pueblo de Israel: al final del Éxodo, después de 40 años, Dios les recuerda algo al pueblo que tal vez habían pasado por alto. Durante 40 años, les dice Dios, yo los he guiado por el desierto, nunca les faltó alimento. En todo ese tiempo no se le gastaron los zapatos ni la ropa. Y todo esto se lo hice a cada uno de ustedes para que se den cuenta de que yo soy su Dios. 40 años con las mismas chancletas, 40 años con la misma ropa, 40 años cuando querían carne, caía entonces codornices, querían pan, caía maná del cielo, querían agua, se golpeaba una roca, tenían frío, había una columna de fuego, tenían calor, había una nube. Bendiciones silenciosas, cosas que Dios hace por usted y por mí. Usted sale en la mañana de su casa, regresa en la noche a su casa. Satanás ha intentado en esas horas de asesinarlo, de acabarlo con usted, de destruirlo. Satanás lo odia. Y sin embargo usted regresa a su casa en la noche, puede abrazar a su familia y no le pasó nunca por la cabeza que Dios lo cuidó y lo protegió. Sale usted en su carro, pudo haberse accidentado, mete su carro a la cochera. Tal vez Satanás le tenía el peor accidente para usted. Y el Señor estuvo con usted, metió su carrito en la cochera y Dios lo bendijo. Una bendición que a usted ni siquiera le pasa por la cabeza. Entonces tenemos más que agradecerle a Dios. Muchísimo más que aquello que creemos que necesitamos. El apóstol Pablo dice que el cristiano tiene una capacidad para adaptarse, una capacidad para aceptar, cuando dice, yo le puedo hacer frente a todo. Filipenses 4:13, yo puedo hacerle frente a todo, porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien es el que me da las fuerzas. El contentamiento no implica que yo tenga que depender de algo terrenal. El contentamiento implica que por encima de las circunstancias, yo puedo atravesar cualquier situación. Mi fuente del contentamiento es Cristo, y damos gracias al Señor, hermano y hermana, porque podemos estar contentos con Él. Dios controla toda situación por la que usted atraviese. Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que le aman. El Señor tiene control de cada situación por la que usted y yo vivimos. Yo en esta noche quiero decirle, hermano y hermana, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:37 al 39, a pesar de todo nuestra victoria es absoluta. Gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni
todos los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa de la creación, nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha demostrado a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús, nuestro Señor. Confía, hermano y hermana, serenamente, profundamente, de que nada ocurre sin el conocimiento de Dios. Esto lo va a ayudar a usted a librarse de amarguras, lo va a ayudar a usted a librarse de resentimientos, librarse de sensaciones de injusticia, librarse de insatisfacciones, librarse de esa esterilidad que usted cree que hay en muchas situaciones. Porque Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo necesito. Que a partir de hoy ese sea su lema: Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo requiero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has abierto los corazones y el entendimiento, Señor, para poder entender que nuestra dependencia es de ti, Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que yo me encuentre, que yo pueda aprender a estar contento, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cada circunstancia y situación por la que yo tenga que atravesar. Gracias por cada persona que en esta noche ha estado con nosotros, por aquellos hermanos que nos han estado acompañando. Bendícelos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, el próximo domingo, 8 de la noche, continuamos 11 misterios acerca de acontecimientos de los últimos tiempos, misterios revelados. Vamos a hablar del arrebatamiento de los santos, la última generación de cristianos vivos que van a ser arrebatados en la segunda venida del Señor. Próximo domingo, 8 de la noche. Yo lo bendigo en el nombre del Padre. No sin antes invitarlo para que se quede con nosotros en Vino Nuevo Radio. Pero quiero bendecirlo en este inicio de fin de semana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga, lo prospere, cuide a su familia, cuide a los suyos. Que el Señor le guarde. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.